Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice: Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito Dios. Sabemos, ¿verdad?, que este salmo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Así que vamos a orar, para darle gracias al Señor. Le decimos: Padre, que estás en gloria, Señor, te damos gracias en esta hora, porque nos das el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Que sea usted, Señor, enseñando, que sea usted trayendo, Señor, una palabra, Padre bendito, a cada uno de los que aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, damos la bienvenida a nuestros hermanos, ¿verdad?, que se han incorporado. Nuestro hermano Pablo, su esposa Martita, a sus hijos, ¿verdad? También está nuestro hermano Francisco, está nuestro hermano Adonai, y también, ¿qué es el hermano Doni? Ahí está. Hermano Miguel, sí, él estuvo también la vez pasada, pero también sea bienvenido. Así que a todos, hermanos, agradecerles, gracias por el esfuerzo que hacen para estar en este lugar. Y antes de que continuemos de donde nos quedamos el martes pasado, quiero hacer una breve introducción a manera de que ponernos al corriente, ¿verdad?, con nuestros hermanos. Este es un seminario corto para poder trabajar con las cédulas. Decíamos que algunos ya lo han tomado una o dos veces, ¿verdad? Pero así agradecemos a los que están acá por primera vez, y los que no, nos vamos a retroalimentar de esta misma información. Hablábamos como un primer punto el martes pasado acerca de la vocación, y dijimos que la vocación es el llamado de Dios al ministerio. Todos, sin excepción alguno, tienen un llamado, hermanos. Eso que no les quepa duda. Pero como la Biblia dice que todos somos del mismo cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, así que no se admire si alguno de ustedes es llamado a hacer otro tipo de actividades en la iglesia, ¿verdad? Pero que tiene un llamado, tiene una vocación, ¿verdad? Que no nos quepa duda. Bendito Dios. Entonces la vocación es eso, el llamado de Dios. Teníamos también un segundo punto, que era la visión. Y dijimos que la visión es eso que el Señor pone en sus siervos para poder visualizar o para poder ver hacia dónde el Señor los está llevando. En la Biblia vemos muchos ejemplos, ¿verdad? Abraham lo llamó y le mostró el camino. Hablamos de Moisés también, que lo utilizó el Señor para ir a sacar a su pueblo de Egipto, y lo tuvo que encaminar por el desierto, y vimos las diferentes facetas que este hombre tuvo. Todo eso, hermanos, no es posible si no hay una visión. Y dijimos que la visión viene únicamente del Señor, de nuestro Dios. Él es el que le pone esa visión y lo pone a caminar ahí, ¿verdad? Ahora a nosotros, yo no sé el Señor cuál es la visión que a usted le habrá dado, ¿verdad? Yo siempre le digo al Señor: yo no sé a lo que me llamaste, pero mientras voy a hacer esto, ¿verdad? Para mientras me doy cuenta vamos a enseñar, para mientras me doy cuenta vamos a seguir predicando. Amén. Entonces dijimos que la vocación también es algo que no se puede esconder. La vocación es algo que, como una luz, dijimos, en la oscuridad no se puede esconder. Así que se nota, se ve, aflora todos esos, esa vocación que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Hablamos acerca del concepto de la visión. También hablamos acerca del principio del acercamiento. Vimos cómo se acercó a Abraham, cómo se acercó a Moisés, y así a tantos otros siervos, ¿verdad? Y entonces dijimos
que hoy en este tiempo no es diferente. El Señor siempre está acercándose a nosotros. La mayor prueba del acercamiento que Dios tuvo para con la humanidad fue haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. De esa forma fue que el Señor vino y enseñó a estos hombres a que tenían que llevar el evangelio. Los enseñó y los dejó caminando. Cuando el Señor partió de esta tierra, Él les dejó una promesa y les dijo: yo no los voy a dejar, ¿verdad? Yo siempre estaré con ustedes, les dijo. Pero ahora es el Espíritu Santo el que los va a guiar. Amén. Entonces es el Espíritu Santo el que sigue obrando, que sigue trabajando. Es el que nos revela, es el que nos pone la visión, es el que nos ayuda, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces, hablamos también acerca de los métodos tradicionales de evangelización. Dijimos que en las últimas décadas, una década tiene 10 años, ¿verdad? Entonces, podemos decir en los últimos 20, 30, 40, pero realmente el evangelio tiene 20 siglos hasta hoy, ¿verdad? De venir siendo predicado. Entonces, a través del tiempo, el Señor ha venido levantando hombres para que sigan llevando el evangelio. Dijimos que el Señor va a llevar adelante el proyecto para llevar su palabra hasta los confines de la tierra, dice su palabra. Y eso es con mi ayuda o sin mi ayuda. Si yo me dispongo a ayudar o me pongo en el plan del Señor, bendito sea Dios, porque somos privilegiados. Es un privilegio que el Señor, entre tanto, nos haya mirado a nosotros, ¿verdad? Hay gente que quisiera servirle al Señor, pero por diferentes razones no puede. Están atados a este mundo. Bendito sea Dios. Yo de eso le agradezco al Señor que nos arrancó. Y aunque aquí estamos aquí con muchas imperfecciones, el Señor nos sigue ayudando. Bendito sea el Señor. Entonces hablamos algunas de las limitaciones que tienen los métodos tradicionales de evangelización. Y dijimos que tampoco es que hayan caducado. Todos esos métodos de evangelización siguen adelante. Por ejemplo, las campañas, no se ha acabado lo de las campañas. Quizás hoy por lo de las pandemias no se escucha mucho. Las cruzadas, ¿verdad? Sí, son esas mismas. Los métodos de evangelización casa por casa, ¿verdad? Casi no tenemos ese método nosotros. Pero el método de predicar en las calles, sí, ¿verdad? Dios bendiga a los varones y a las hembras que van a hacer esa ardua labor. Pero hablamos de las limitaciones que estos tienen, ¿verdad? Y es que lo difícil de ese sistema es que no se les puede dar seguimiento a las personas. Dijimos que es muy efectivo, que alguien puede llevarse un volante, una tarjetita, ¿sí? Y a lo mejor la agarra, lo apuña y se lo echa a la bolsa. Y a lo mejor en su casa lo abre y dijimos, vamos a ver qué me dio este loco, ¿verdad? O este. Y lo leen y muchas veces son tocados por el Señor. Entonces, eso nunca vamos a poder saber nosotros a cuántos van a poder alcanzar. Y por eso es necesario seguir haciéndolo. Bendito sea Jesús. Uno de los grandes beneficios, dijimos que está como literal A, que hay una comunión más cercana. Podemos convivir más, nos podemos acercar al invitado, al nuevo, al que llega ahí a la célula. Tenemos esa oportunidad. Y aquí siempre digo, los líderes deben estar apoyados de una o dos ayudas. Dios bendiga a nuestro hermano, ya se nos incorporó. Dijimos que debe estar apoyado de 2 o 3, o si no hay uno, pues una ayuda. Y con ellos, hermanos, aquí cada reunión no debe perderse la oportunidad
de poder acercarse a esta persona y poder platicar con él. No se le acerque ahí a decir, hermano, mire, vamos a orar ahorita unos 20 minutos para que el Espíritu Santo decida. No. Usted acérquesele así como se le acerca a cualquier otro. Y platíquele de dónde vive, a qué se dedica, ¿verdad? Cosas básicas, sí. Cosas que el visitante no se sienta como, híjole, estos ya me quieren meter aquí a la fuerza, ¿verdad? Entonces, es de darle confianza, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Es de llevar las cosas. Y ahí hay tiempo. Y dijimos que a una célula, a una casa, es más fácil que el amigo vaya a que venga a la iglesia. Dice el hermano, voy a invitar a mi compañero de trabajo. Y a la iglesia nunca viene, pero dice, te invito a mi casa. El día martes tenemos una reunión. Y dice, tu casa está bien, porque tiene confianza con él, ¿verdad? Y entonces dice, no, si yo voy a la iglesia ya van a estar aquellos que acepte, ¿verdad? Entonces, ellos se van dando cuenta que no es siempre el mismo método. Y así podemos acercarnos, hermanos, a los nuevos, ¿verdad? Hablamos de la comunión, de la atención que se le da a de la consolidación. Y eso es bien común en los grupos, la consolidación. Porque al pasar los días, como que hay un grupo como selecto, los que trabajan, los que se involucran, los que están ahí, y se ha consolidado ese grupo. Somos 4, 5, 6, al pasar de unos cuantos días o unas cuantas reuniones, ya hay mucha más confianza, ¿verdad? Y entonces el grupo así es como se va consolidando. Y eventualmente viene el crecimiento. Dijimos que el crecimiento numérico es bien importante, pero es importante el crecimiento espiritual. ¿Se recuerdan? Bueno, qué bueno. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Hoy tienen la nueva página número 5. Muy bien. Vamos a entrar entonces en lo que es este tema. Me da gusto ver que todos somos creyentes de un par de años, casi todos tenemos, ¿verdad? Un conocimiento espiritual y un recorrido en el Evangelio también. Y eso es bueno, eso ayuda mucho. Bendito sea Dios. Ok, dice en esta, a pesar de tener Dios seres angelicales que nunca han conocido el pecado, le ha placido hacer su obra en la tierra a través de hombres. Solo que estos hombres deben poseer requisitos para que Dios les conceda la visión. En el Antiguo Testamento, los que servían al Señor no tenían que ser sordos, ciegos, tuertos, mancos. Tenían que ser de la tribu de Leví. Y muchos otros requisitos, ¿verdad? Etcétera. Gracias a Dios que ahora sí, ¿verdad? Nosotros andamos arrastrándonos, hay que ni miramos bien. Bendito sea Dios. Los requisitos son diferentes. Los requisitos siempre siguen estando, ¿verdad? Porque no cualquiera. Vamos a seguir. Dice, en la iglesia los que van a servir deben llenar requisitos que ya no son en el sentido físico necesariamente, sino en el sentido espiritual. Estos requisitos los hemos dividido en dos grupos: requisitos mayores y requisitos menores. Requisitos mayores, dice, son aquellos que solo pueden ser obrados en la vida del hombre por Dios mismo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, se narra la experiencia de Pablo, quien antes de ejercer el ministerio tuvo dos experiencias que lo habilitaron para él mismo. En los versos 3 al 6 notamos que el producto del encuentro con Jesús transformó su corazón a tal punto de disponer su voluntad a la del Señor. Y el verso 17
Ananías ora por él para que sea lleno del Espíritu Santo. Es decir, recibió la investidura de poder. Estos deberán ser los requisitos mayores que todo servidor debe poseer. Estos requisitos se notan en todos los servidores de la Biblia, y ninguno que no los posea está habilitado por Dios para ejercer el liderazgo ni ningún servicio. ¿Estamos entendiendo? Hermano, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la investidura? Nosotros escuchamos que es bien común con los políticos, cuando dicen el alcalde recibió las investiduras de su sucesor. Es un pase de mando prácticamente. La investidura es como cuando juramentan a le estoy hablando de allá afuera, Sí. ¿verdad? Los políticos dicen el alcalde y aquí va a estar una directiva y los juramentan. Eso es investirlos de poder. Un nombramiento podría ser. Es un nombramiento, exactamente. Claro. Podría ser. Espiritualmente hablando también. Por supuesto, claro que sí. Eso es la investidura espiritual, es la que el Señor, es la potestad, la autoridad que a usted le da, ¿verdad? ¿Verdad? Y el Señor nos invistió de poder, hermano, ¿verdad? Eso más que todo. Bueno, dijimos, según lo que hemos leído, habla de los requisitos mayores. Y dice que estos no pueden ser dados por nadie más que por el Señor. Por ejemplo, el que Dios lo bautice con el Espíritu Santo, eso no lo puedo hacer yo. Eso no lo puede hacer el pastor. Eso es el Señor que le da esa investidura, por así decirlo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los menores, que son los que el pastor o los que están encargados son los encargados de ponerlos ahí. Y aquí nos da una referencia bien clara con respecto a Pablo. Dice que, acuérdense que Pablo era un hombre de letras, ¿verdad? Tenía un conocimiento tremendo, pero no por lo que sabía el Señor lo tuvo que investir con su poder. No porque los apóstoles le hubieran dicho, no, nosotros sabemos que tú tienes títulos universitarios, tú has estado en la mejor universidad con el mejor maestro, por eso tú tienes que estar acá. No, el Señor lo llamó, ¿verdad? Y lo hizo pasar un proceso. Yo siempre tengo cuidado en esto. Cuando el hermano me delega algo y me dice, vamos a trabajar de esta forma, yo siempre trato de buscar la mejor manera o de saber lo que vamos a hacer. Porque de otra manera podemos, hermanos, equivocarnos. Y en la obra del Señor es bien delicado. Con los requisitos mayores. Estamos claros ahí, ¿verdad? Que estos son dados por el Señor. Sí. Requisitos menores, dice, son obrados en la vida del hombre por el conocimiento de la palabra de Dios. Estos requisitos se mencionan en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y en Timoteo 5, del 1 al 7. Dice, el que anhela obispado, este es un resumen de lo que ahí dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que sea, y ahí sigue diciendo ese versículo bíblico. Lo que aquí está diciendo es, el que desea servir o el que desea tener un cargo en la obra del Señor, buena cosa desea. En otras palabras, lo felicito. Así debe de ser. Pero ahora vamos a mirar si estás listo para eso, ¿verdad? Dice, debe ser irreprensible, que después de convertido procure la comunión con Dios, que no tenga ningún motivo de regaño, que no nos anden diciendo, ¿verdad? Hermano, mire, y lo vimos por allá, hermano, mire, y esa música que usted le escucha en el carro, cosas como podrían ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ejerciendo una autoridad, ¿verdad?
Nosotros estamos ejerciendo algo que de parte del Señor y debemos de ser irreprensibles en esa manera. Otro dice para los hombres, maridos de una sola mujer, y aplica para las mujeres, o de un solo marido. Dice que sea fiel con su cónyuge, si es casado, por supuesto, ¿verdad? Dice debe ser sobrio, que sea equilibrado al actuar y hablar. Sí. Ujú. Prudente, no abusar de la confianza, tener ética, guardar en secreto lo que nos cuentan. Esto lo hemos aprendido los que hemos estado trabajando, ¿verdad? En esto, que muchas veces hermanos se acercan a nosotros y nos cuentan alguna situación íntima que no desean que los demás se den cuenta. Y aquí debemos ser nosotros muy prudentes, ¿verdad? Dice el siguiente, decoroso, que sea ordenado, aseado, compuesto. El siguiente dice, hospedador, que esté dispuesto a alojar en su casa a quien lo necesite. Uy, esta cuesta, ¿verdad? El siguiente dice, apto para enseñar. Acuérdese que está hablando de requisitos para líderes, ¿verdad? Apto para enseñar. El siguiente, no dado al vino. Mantener siempre abstemio, no ingiriendo bebidas alcohólicas. El siguiente dice, no pendenciero, no un pleitista, ¿verdad? Que no ande ahí tratando de buscar problemas por cualquier cosa. Y usted dirá, hermano, ¿y eso se da? Se da, hermano. Esto se da. Lo hemos visto, ¿sí? El siguiente dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Que no haga, dice, la obra por interés económico. Hablamos un poco de esto, ¿verdad? La vez pasada también. Que cuando lo invitan a predicar, que lo primero que preguntan que cuántos miembros tiene, ¿verdad? Y ahí le van tanteando. Que sea amable, atento, amoroso. Imagínese usted, hermano, un líder que no sea atento, que no sea amoroso. Eso significa que hay que dar atención. ¿Sí? Imagínese nuestro hermano, ¿verdad? Leonel, y él es maestro, él ha recibido clases y dice, yo no entiendo muchas cosas. Esa es la característica que debemos tener los creyentes, ¿verdad? Estar dispuestos a aprender, o por lo menos amalgamar lo que ya sabemos, lo que conocemos. Porque yo no tengo dudas que aquí me aventajan muchos, me aventajan en lo que es el conocimiento y lo que es el tiempo de estar perseverando en el Señor. Pero sin embargo les agradezco esa humildad y yo quiero aprender también de ustedes. Bendito sea Dios. Seguimos. No codicioso, amable, atento, amoroso, dice que debe ser amable. Apacible, que sea pacificador y al mismo tiempo se mantenga en paz con todos. Apacible, ¿verdad? Ahí cuando ve que hay problemas, situaciones ahí en la reunión entre algunos hermanos, llegar con ellos y platicar, ¿verdad? Y decir, ¿cuál es el problema aquí, verdad? Mire, hermano, a veces, mire esto, uno de los que asisten habla del otro, pues a veces no son cristianos, hermanos, los que ahí llegan. Viene el otro y se enoja, ¿verdad? Y muchas veces malinterpretamos las cosas. Tal vez no dijo lo que el otro entendió. Y entonces ahí se malinterpretan las cosas y ahí está que dice, no, yo ahí no voy porque ahí llega el hermano Misael. Dice, no avaro, no ser tacaño, ¿verdad? No, esto no significa que va a traer todo su dinero, hermano. Aquí dice, habla de los dos, ¿no? no escatimar, hermano. Por ejemplo, en esto de liderazgo, hermano, uno invierte. Yo siempre digo que no gasta uno en el Señor, sino que uno invierte siempre en el Señor. Como tiene que disponer de su tiempo
cuando yo, hermano, yo tengo algunos libros cuando comencé en esto y sigo en esto, bendito sea Dios, me preocupé por mirar lo que otros pensaban de la palabra del Señor también, lo que ellos entendían de la palabra del Señor. Y entonces comencé a buscarme comentarios. Así que no tenga miedo si usted tiene por ahí un libro, por ejemplo, de Barclay o de Thompson o la Biblia que trae comentarios, léalo y compárelo. Seguimos entonces. No avaro, que gobierne bien su casa, que tenga su vida familiar y personal en orden, así como en sujeción a sus hijos. Dice, no un neófito. Y eso, neófito significa nuevo, ¿verdad? Que no sea un nuevo. Pero no porque hoy comenzó a aprender, ya lo van a poner. Y eso es donde muchos se confunden porque dicen, yo estuve en el seminario con el hermano Misael y nos dio un diploma, así que yo estoy apto. Y le digo, pues sí puedes tener el conocimiento, pero la sujeción en una iglesia no la tiene. Él no tiene, muchas veces no está sujeto al pastor o no asiste frecuentemente. Son muchos los requisitos, ¿verdad? Pero sí, estos son, hermanos, requisitos. Acuérdese que vimos los mayores y estos son los menores. Por eso es que estos tienen que ver con la personalidad del hombre. Esto tiene que ver con la corrección del hombre, de la actitud, correcto. Dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Mire qué importante. Yo estaba escuchando la predicación de nuestra hermana Eugenia ayer, ¿verdad? Y eso, que es importante también escuchar de lo que dicen allá afuera de uno también. Claro, a uno no, si le levantan falsos, ahí, como dijo el Señor, somos bienaventurados si hablan mal de nosotros, pero no lo hemos hecho, ¿verdad? Ahí somos bienaventurados. Pero otra cosa es que la gente no nos vea haciendo cosas que van en contra de lo que enseñamos, que van en contra del Evangelio. Muy importante. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Dice, amante de lo bueno, que aprecie las cosas buenas y las cultive dándoles valor. Justo, esto cuesta la justicia. Dice que no señale lo bueno por malo, ni lo malo por bueno. Que sea santo, que cada vez se niegue más y más a los apetitos carnales. Eso es, ser santo es apartarse para el Señor, ¿verdad? Eso es santo. Dueño de sí mismo, que sea templado, que tenga dominio propio. Importante. Que no lo que otro se lo encontró en la calle y le dijo, no, tú estás equivocado. Tú estás siguiendo un Dios que no existe. Y usted, ok, sí, ¿verdad? No es templado, no tiene una línea de doctrina. Entonces es importante que nosotros sepamos nuestra doctrina, sabemos en quién creemos, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, porque de acuerdo a la Biblia nos enseña todo eso, hermano. Convicción. La convicción sobre todo, no que hoy es evangélico y mañana es católico, después testigo de Jehová y así va cambiando, ¿verdad? Así que dueño de sí mismo, que sea templado. Dice, todo esto implica en que debe tener buen testimonio. ¿Se da cuenta lo que se resume todo ello? Vamos, siguiente. Híjole, sería las 6. Hermana Raquel, por favor. Mire, aquí está. Sí, mientras ella termina, vamos repasando eso, ¿verdad? Que acabamos de mirar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que con respecto a los requisitos mayores y requisitos menores? Los mayores son atributos de nuestro Señor. Los menores ya son lo que tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Y sabemos las correcciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahí está esa lista, ¿verdad? Parece que es una gran lista, pero al final tiene que ver, dice, el último renglón de la página, dice que todo esto implica en que debe tener buen testimonio.
Ahí se resume todo esto. Teniendo buen testimonio, sabe que va a ser irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay versículos de eso. Sí, por supuesto. Sí, sí. Arriba en lo que son requisitos mayores, cuando ahí en Timoteo, ahí está hablando acerca de estos requisitos. Timoteo. Hermano, disculpe, y va a haber examen. Claro que sí, hermano. Sí va a haber examen, hermano. No está tan difícil, hermano Carlos, así. El examen. La última vez que lo hicimos, entre todos lo hicimos, no recuerdo. Ya ves. Muy bien. Dice la página número 6, requisitos de los líderes celulares. Los requisitos, dice, para ser un líder de grupo celular son mínimos. ¿Cómo son? Mínimos. Dice, todo cristiano puede alcanzarlos con facilidad. ¿Cómo los podemos alcanzar? Con facilidad. Muy bien. No es algo complejo. Y aquí sí, le voy a pedir que el hermano Pablo, si puede buscar Hechos 26:16. Nuestra hermana Dexy, si nos ayuda con Mateo 28. Hermano Carlos, Hechos 1:8. Hermano Marvin, Hechos 6:3. Por favor. Dice, estos requisitos son los siguientes, requisitos que vamos buscando, ¿verdad? Para ser un líder. Levanta. Sí. ¿Lo tiene, hermano Pablo? Sí, ¿lo leo? Sí, por favor. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a todos los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. Dice para obtener y tener la remisión de pecados, ¿verdad? Dice el encabezado, ser nacido de nuevo. Usted ya conoce esa expresión, ¿verdad? Ya conoce qué es ser nacido de nuevo, ¿verdad? Aquel hombre le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? El Señor, ¿verdad? Sí, siendo viejo, ¿verdad? Dios le bendiga a nuestro hermano Luis. No sé si tenemos todavía para nuestro hermano. Sí. Sí. Y del 5. Y del 5 también, ¿verdad? Uy, cabal, está la de... Sí. Muy bien. El siguiente, bueno, dice ser nacido de nuevo. Ahí dice que debemos de procurar eso con el Señor y de esa forma somos, ¿verdad? Dice redimidos. Sí. Gracias. Eso es ser nacido de nuevo, en pocas palabras, hermano. Que el Señor nos haya lavado, nos haya limpiado, nos haya hecho nuevos, ¿verdad? Dice bautizado en agua. ¿Quién tiene esta? Hechos 2:38. Usted lo tiene. A mí 28, 19, ¿no? Mateo. O Mateo 28:19, sí.
Y Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Debemos ser bautizados en agua, ¿verdad? aquí, Muy bien. Allá en Hechos también habla de eso. Dice bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Bueno, Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. amén. Amén. Recibiréis poder. Bendito sea Dios. Y el siguiente dice tener buen testimonio. Hechos 6:3. Hermano Marvin. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, y 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De quiénes estaban hablando ahí? ¿A quiénes? ¿Para qué cargo o para qué? Eran los diáconos, ¿verdad? Porque solo los apóstoles eran los que andaban ahí, ¿verdad? Repartiendo comida y predicando y haciendo todo. Entonces llamaron a estos servidores, pero dice que tenían que ser de buen testimonio, ¿verdad? Bendito sea Dios. Si usted ve estos requisitos, dije, ser nacido de nuevo es una decisión y aceptar lo que el Señor, ¿verdad? El ser limpio con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bautizados en agua. Estos bautizados en agua es un requisito, pero más que todo es someter al Señor, someterse al Señor. Porque esta es como, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se iba a bautizar? ¿Qué le dijo Juan? Tú deberías bautizarme a mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahorita, sí, le dijo, esto es lo que conviene que hagamos. Sí, si quieres discutir teología lo hacemos otro día, pero ahorita a lo que vine, ¿verdad? Y ahí estábamos viendo, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo sometiéndose a Dios, tener buen testimonio. Y esto, pues sí, ¿verdad? Debemos tener buen testimonio. Que el Señor nos ayude. Aquí dice en la siguiente página que hay más requisitos. Dice tener edad responsable. Según Primera de Corintios, dice ser miembro de la iglesia por un mínimo de 6 meses. Esta lectura me gustaría, sí, Primera Tesalonicenses. Hermano Marvin, por favor. Usted sabe que para tener un cargo debe de tener una edad responsable, ¿verdad? No a un niño le va a decir, tú vas a ser diácono, y él no sabe qué es eso, ¿verdad? Ser miembro de la iglesia. Amén. Adelante, hermano. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Prácticamente está diciéndonos que tener buen testimonio, que la gente te identifique fácilmente, ¿verdad? Dice estar comprometido con la iglesia, según Romanos 12:11. Es imposible, hermanos, que alguien que esté trabajando en una iglesia no esté comprometido con la misma, ¿verdad? El deseo de un líder es ser apoyo, ser columna de la congregación. Y no, imagínese un líder que quiera, que no ame la obra. Imagínese a alguien que va a, en vez de enseñar algo lo correcto, va a comenzar a dividir o a comenzar a meter disensión entre los hermanos. O sea, no sirve, ¿verdad? Entonces, no cumple los requisitos anteriores de los que estábamos hablando. Dice
como otro requisito, este es más, dice recibir el curso de capacitación para nuevos líderes. El primero que puso líderes fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que llamó, capacitó y mandó. Así es. Pero aquí en Efesios 4:11 habla cuando dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ujú, y a otros Evangelistas, pastores y maestros. y maestros. Dice, y Él mismo constituyó, ¿quién? Dios. Nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Entonces, ya vimos que Pablo, antes de ser mandado al ministerio, también fue pasado por un proceso, ¿verdad? Después que tuvo el encuentro con Jesucristo, usted ya sabe, no soportó, quedó ciego, fue llevado a un lugar, a una casa, y dice que ahí fue enseñado. Eso es bien importante, porque cuando la Biblia habla que no se puede poner a un niño, un neófito a enseñar, es porque ha pasado un proceso. Y dijimos que Pablo, a pesar que era un hombre de letras, un hombre estudiado, no se escapó del proceso. Y yo no le había puesto atención a eso, fíjese. Pero a Pablo, después de que cayó a tierra, fue llevado a este lugar y dice que ahí fue enseñado. Y eso es bien importante. De ahí no vemos a ningún servidor que no haya tenido un proceso. Y por lo tanto dijo, ¿qué corona tengo yo que van a poner allá de un solo, verdad? No, tenemos que pasar. Y algo bien importante, hermanos. Por ejemplo, siempre digo, agradezco a los hermanos que prestan sus oídos para estar acá y que yo sé que tienen más conocimiento que yo, que tienen estudios y todo eso. Pero aquí venimos a amalgamar todas esas ideas. Así es. Porque dice, a mí me enseñaron a trabajar de esta forma. El otro dice, no, es que ya trabajamos de esta otra forma, ¿verdad? Y entonces cada quien quiere imponer su forma de trabajo. Entonces lo único que aquí hacemos es juntar y decir, miren, aquí trabajamos así. Amén. Porque aquí no vale que yo le diga al pastor, mire, es que allá hacíamos esto, allá lo... Me dice, ¿y qué hace aquí? Sencillo, ¿verdad? Entonces, para eso es, para que aquí nos pongamos de acuerdo y que de aquí trabajemos de la misma forma. Alentemos los ¿Verdad? unos a los otros. Unánime, sí. Perfecto. Siguiente. Y no hay requisitos. Ya. Las 7. Esta solo es una. Mientras reparte las hojas, la hermana no va a hablar usted, ¿verdad? Yo le quería decir de que a veces uno Sí. viene enseñado, como dice usted. Yo cuando vine acá y el pastor me dice, hermana, no se vaya, no se va a sentir mal. Yo aquí predico así de fuerte. ¡Ah! Fuerte, dije yo, porque nosotros veníamos de una iglesia donde éramos enseñados de manera que le digo que se guardaba, él tenía un requisito para tener privilegio, uno tenía que estar mínimo 15 minutos antes que el culto empezara. Y estaba el reloj. Si uno entraba y ya se había pasado, ya nadie decíamos, no, ya habían elegido a otra persona. Ya estaba alguien Ya estaba, más. había alguien más que estaba en ese privilegio, que no tenía que faltar el día domingo, porque el domingo tenía que escuchar que tenía privilegio. De 6 días tenía que asistir 4, para asistir más de la mitad. La que todos hemos sido enseñados, a veces un poco diferente, sí. Pero gracias, hermana. Sí, no le puedo decir al pastor, claro, sí pasó. No. Solo se Exacto. diciendo Aquí Sí. trabajamos así, dice el siervo. Muy bien. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar en lo que es más en materia. Dice aquí, ustedes ven estas páginas todas manchadas, hermano. Yo les he puesto, yo las he rotulado, que cuando estaban dando el primer yo le escribí ahí, no sabía que las mismas hojitas me iban a servir ahora, ¿verdad?
pero gracias a Dios. Dice cuerpo del seminario. Para mí esto es lo que me parece que aquí entramos bastante en materia. Dice, ¿cómo se multiplican los grupos familiares? ¿Verdad? Y eso es lo que queremos saber. Dice, importancia, dice, de las metas. Hemos mencionado ya que la razón por la cual existen los grupos familiares es por la necesidad de atención que cada persona tiene. Labor que difícilmente podrá realizar el pastor solo. Solo él va a ser difícil. Seguimos, dice. Es por ello que en grupos menores de hombres y mujeres idóneas, o sea, está hablando de los líderes, se suple esa necesidad. Sin embargo, los grupos familiares constituyen a la vez el medio más eficaz para la evangelización. De ahí que el otro propósito que cumplen es el crecimiento. La Biblia habla en Hechos 2:46-47 acerca de la comunión de los primeros creyentes, la cual influenció de tal manera a los que les rodeaban, que se dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínense, así dice la Biblia, ¿verdad? Dice, aquella comunión trajo crecimiento. Es por eso que decimos que los grupos familiares se constituyen en el medio más eficaz para la evangelización. A ver, aquí un momentito. Quiero que preste mucha atención a esta parte, porque dice que los grupos familiares se constituyen en el medio más eficaz para la evangelización. Escuche, esto es bien importante, porque a veces entendemos mal este término. Y muchos piensan y dicen, no, el hermano dijo que las reuniones es lo más importante, y no es cierto. Sino que este es un método, acuérdese. Y usted y yo estamos siendo capacitados para trabajar esa forma. Los dos. Los dos, sí. Dice, por eso decimos que los grupos familiares se constituyen en el medio más eficaz para la evangelización. Dice, conscientes de la influencia que la comunión cristiana puede ejercer a nuestro alrededor, debemos de proyectarnos hacia el cumplimiento de la gran comisión. Usted ya sabe cuál es la gran comisión. Y el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. De ahí la necesidad de una planificación que incluya metas y tiempo para alcanzarla. Muy bien, vamos a detenernos acá un momentito. Dice que es importante que nosotros como líderes nos tracemos metas. Eso significa que vamos a buscar la forma de trabajar para hacer más efectivo nuestro trabajo. Al final y al cabo, nuestro trabajo es llevar la palabra, traer y enseñar a nuevas personas. Y para eso tenemos, esa es la gran comisión, ¿verdad? Ajá, dice, ir por todo el mundo, ¿verdad? Predicando el evangelio y bautizándolo, ¿verdad? No solo evangelizar, sino que dentro de la iglesia también hay necesidad de discipular. Es correcto, sí, amén. Entonces, esa es la gran comisión que tiene, no el hermano Raúl Solís, la tenemos todos, hermanos, todos tenemos esa. Dice que debemos ponernos metas y tiempo. Bueno, con respecto a ese extracto de ahí, ¿hay alguna pregunta? Sí, hermano, yo solo es lo que le acabo de exponer, de que hay necesidad también de discipular a los creyentes internamente. Y otra cosa, que venimos de diferente cultura, venimos de diferente país y tenemos diferentes costumbres. Entonces,
Yo pienso que al hablar universalmente o generalmente no se deben de tomar las cosas como realmente uno ha crecido o se ha educado, porque a veces hay palabras que significan mucho, o se hablan de diferente manera, pero significan lo mismo. Pero significa, es correcto, sí. Bueno, con respecto a la cultura y a las costumbres que tenemos, debemos de saber algo que es de suma importancia, hermano. Que a pesar de que eso es cierto, que tenemos diferentes culturas y las palabras muchas veces, pero como dice nuestro hermano Raúl, nosotros somos mente regenerada, ¿verdad? Si nuestro hermano o un hermano del Salvador dice una palabra que a lo mejor para alguien de México es una mala expresión, pero depende cómo estamos hablando, porque aquí debemos de tomar las cosas basado en lo que la Biblia nos manda, ¿verdad? Y de eso debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, yo aquí tratando de explicar algo, dice el hermano dijo esta palabra y allá se oye feo. Yo quiero que usted me entienda que no es mi intención ofenderle, que no es mi... Por el contrario, si usted me puede explicar luego, pues qué bueno, ¿verdad? Y vemos eso. Pero eso es importante, hermano, que veamos las cosas con una mente regenerada, ¿verdad? Sí, porque fíjese que en la Biblia hay palabras correctas, pero ya depende de la interpretación que se le da, porque muchas veces los versos hablan en un término y se interpreta de Correcto. la manera de cada uno, y por eso hay muchas disensiones, mucha controversia, hay muchos debates, porque Y cada quien hasta interpreta las cosas a su manera. por eso los comentaristas difieren unos de otros, ¿verdad? Y no necesariamente que uno esté mal, el otro esté peor, No, sino que en su campo. son en su campo. Muy bien. Perfecto, vamos a seguir. Dice cuantitativa. Eso quiere decir números. Ajá. Meta cuantitativa. Cuantitativa de cuánto, ¿verdad? Estamos hablando de números. Sí. Dice, es aquella por la que los miembros de la reunión, o sea, los hermanos, trabajarán pretendiendo atender un número específico de personas inconversas, dice, dentro de la reunión, para que luego partir el grupo y generar una nueva reunión. Dice, con el objetivo de alcanzar esa meta, el líder debe saber motivar a los miembros del grupo o darles atención para que cada uno de ellos traiga una o más personas a la reunión, la cual atenderá, dice, hasta que se convierta y bautice en agua. O sea que darle un seguimiento. Alguien que no discipularlo, ¿verdad? Alguien que viene nuevo, que no es convertido al Señor, debemos de darle mucha atención, ¿verdad? Y a lo mejor, como dijimos la vez pasada, no hostigarlo, tal vez que, mira, un primo mío, escuche esto, voy a ser breve, recién venido él nos acompañaba a la iglesia, él se congregaba, y como vivía ahí con Josué, con nosotros, entonces lo echábamos ahí venía, todos los cultos estaba ahí, y él se vestía bien, los padres de él son cristianos, él creció en el evangelio. Y estando acá se veía así, ¿verdad? Que venía a la iglesia, pero ya cuando tenía un cierto tiempo, comenzaron los líderes de la iglesia. Hermano, ¿y cuándo se va a bautizar? A ratito, hermano, a ratito. Y a la siguiente semana, hermano, usted ya está bien para que se bautice. Sí, dice, a ratito me voy a bautizar. Y entonces dice el pastor, hay algunos aquí, viejos de estar acá y que nunca se bautizan. Y entonces, esa fue la pedrada ya. O sea, como que él buscaba también una excusa, pues, para salirse. Pero dice, no, hombre, dice. Ahí está como le están obligando a uno que acepte, dice. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hay que dar el mensaje
pero no tampoco ser tan incisivo, ¿verdad? Esa es una decisión que él debió haber tomado, y la mala decisión que él tomó fue salirse, porque otro ahí hubiera estado. Ok, entonces dice que la meta cuantitativa. Aquí habemos solo gente líder o que está buscando vamos para ahí. De una u otra forma nosotros somos los que estamos trabajando. Yo quiero que entienda estas palabras. Dice meta cuantitativa. Cualquiera que no esté metido en este sistema podría cuestionar, ¿por qué cuantitativa? ¿Por qué lo de números? A mí no me importa que vengan solo 3 pelones, pero que vayan para el cielo. Le digo yo, ¿y usted es el que va a juzgar? ¿Usted es el encargado de juzgar? Si a mí me pregunta, ¿ustedes persiguen tener una gran cantidad? Pues sí, que se meta todo el que se pueda. Para eso hemos sido llamados nosotros. Ahora, si el que está ahí no se quiere enderezar, ese es el problema de él. Así que nosotros lo que perseguimos es, como dijo, a meterlos allá, a meterlos al chiquero, todos, vámonos para adentro. Hay que hacer una reada, ¿verdad? Sí, metámonos, nos unimos y vamos a meterlos al redil. Ahí dentro del redil o en un chiquero, esto no estaba en el sketch, pero si están metidos ya ahí, en el corral, están protegidos. En un corral a la oveja no se la lleva el lobo porque ahí están cuidadas, ¿verdad? Entonces ya estando ahí lo que ellos tienen es más de ganar que de perder, ¿verdad? Así es que esa es nuestra meta, es meter a los más que podamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Dijimos la vez pasada, que si el Señor no quiere multiplicar, no se va a multiplicar el grupo. Pues más que obvio, ¿verdad? Sí, nosotros no podemos convertir a nadie, eso ya lo sabe usted muy bien. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros lo que hacemos es enseñar la palabra. Sí, sembrar la semilla, ¿verdad? Eso es de ahí, si cayó entre pedregales, cayó entre los espinos, ya de ahí el Señor se encarga. Ese es el evangelio. Amén, amén, amén. Vamos a la siguiente meta. La primera meta dijimos que era cuantitativa. La segunda meta es cualitativa. Esto habla de calidad, ¿verdad? Resultados espirituales. Sí. Dice meta cualitativa. Es aquella en la que se persiguen resultados espirituales en las personas. Es decir, su conversión, bautismo en agua, dice como una identificación con la obra que Cristo ha hecho en él o en ella, al haber pasado de muerte a vida. Usted sabe que eso es lo que significa el bautismo en agua, ¿verdad? Muerte y resurrección. Se deja el viejo hombre allá y viene una nueva criatura. Eso es lo que significa, ¿verdad? Bendito Dios. Qué bueno. Me gusta porque sé que todos entendemos esa parte. Conversión, bautismo en agua, pasado de muerte a vida. Dice, y su involucración en el trabajo cristiano en los grupos familiares. Mire, todo aquel que entiende que después de aceptar al Señor sigue bautizarse y después el crecimiento progresivo espiritual, esa es la meta cualitativa que buscamos en los hermanos, ¿verdad? Nos alegra mucho, como decíamos, cuando viene alguien recién convertido y tienen esa hambre por aprender y que lo desvelan a usted y ahí le mandan el texto y esto qué significa y esto qué significa, ¿verdad? Y entonces eso lo obliga a ustedes. Y usted dice, lo obliga a uno a ir allá y a investigar, ¿verdad? Porque él quiere saber. Ajá. ¿Y por qué le pregunta a usted? A ver. Porque él piensa que usted... ¿Por qué cree que la gente le dice, hermano, ore por mí, fíjese que tengo esta y esta necesidad? Y usted dice, ¿por qué no ora él?
Hay algunos que dicen, ore por esta necesidad, porque yo sé, le dicen a uno, que usted lo oye más el Señor. No sé por qué le dicen eso a uno, ¿verdad? Pero porque ellos piensan por el tiempo, correcto. Y entonces eso habla bien de usted o de cualquiera que nos pida nos dé esa petición. Como sabe que vengo a la iglesia. Ajá, y porque la mira también caminar, ¿verdad? Porque si alguien a mí me dice, yo soy cristiano, pero yo lo oigo haciendo relajo y medio allá con los demás, yo voy a decir, sí, a saber de cuáles, ¿verdad? Entonces, estamos claros, la meta cuantitativa habla de números y la meta cualitativa habla de resultados espirituales en un crecimiento progresivo, ¿verdad? Bendito Dios. Vamos, seguimos, dice. Para lograr estos objetivos es necesario trabajar en base a un plazo de tiempo específico. Esto es muy importante, líderes. Para lograr estos objetivos, dice, es necesario trabajar en base a un plazo de tiempo específico. Además, es bien importante la selección del hermano que se convertirá en el nuevo líder cuando la reunión alcanza su meta y se parte, o sea, se divide para su adiestramiento de parte del pastor. Importante. Entonces dijimos que las reuniones familiares deben trabajar en base a números, en base a calidad, en base a agrupar a los demás, y vamos a trabajar en base a metas, ¿se acuerdan? En las metas. Por ejemplo, hoy estamos que a junio. 22. Junio, estamos en el año, a la mitad del año. De aquí podemos ponernos una meta. Meta y tiempo. Proponernos, sí. 6 meses faltan para terminar. Sí. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a bautizos? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que no estamos trabajando. O sea, está fácil la respuesta. Sí. ¿Con quiénes comenzamos aquí a trabajar con la célula? Hermano, ¿se acuerda? Cuando comenzamos. A los primeros 4 meses iban 9 a bautizarse. Y de aquí, de esos 6 meses al siguiente año, 8, 11 a bautizarse. Entonces, ¿dónde están esos? La pregunta. ¿Qué se hicieron? ¿Verdad? ¿Y qué pasó entre aquel tiempo y hasta hoy? ¿Por qué se bautizaban tantos? ¿Y por qué se dejó? Porque no se les dio seguimiento. Nos cortaron el teléfono en la pandemia, ¿verdad? No hemos trabajado. Y de los cuales, hermano, yo sé. No me lo diga. Sí, nos hemos acomodado. Entonces, pero se vio el impacto, hermano. Se vio el impacto cuando comenzamos. Era un movimiento. Y de repente, ¡pum!, nos bajamos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos hablando con respecto al plazo de tiempo. Estamos a la mitad del año. Y el pastor dijo, en diciembre no vamos a bautizar porque está muy frío. Entonces, pues nosotros decimos, el último bautizo que se hizo, ¿se acuerdan? Aquí, ¿no? Se hizo aquí. Entonces, hay muchas iglesias que tienen bautisterio. ¿Saben qué es un bautisterio? Es una piscina, ¿qué sería? Una tina, ajá, una alberca, algo que alguien puede meterse ahí, pues, ¿verdad? Sumergirse en agua. Entonces, no porque está frío, no vamos a poder bautizar. Entonces, como que debemos de volver a engranar, como que tenemos que volver a hacer ese chispazo así y activarnos, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar un plan, vamos a hacer un plan de trabajo, hermanos. Y aquí necesitamos estar juntos, debemos estar unidos, hermano, en esto. Vamos, dice,
Otra vez vuelvo a leer, dice, para lograr estos objetivos es necesario trabajar en base a un plazo de tiempo específico. Además es bien importante de seleccionar al hermano que se convertirá en el nuevo líder. Me detengo aquí otra vez otro poquito. Además es bien importante, dice, la selección del hermano que se convertirá en el nuevo líder. Nuestro hermano me hizo una pregunta la vez pasada y yo estaba escuchando el video. Yo me grabo para mirar mis errores también. Y no le quedó, yo me imagino, la respuesta. Porque usted me preguntó si nosotros elegíamos aquí a la gente, ¿verdad? Para que fueran los líderes. Y entonces yo le contesté a usted que lo que yo hago es enseñar y de ahí vemos la disponibilidad del hermano. Porque usted o yo puedo ser un buen prospecto. Yo puedo ser una persona que llene todos los requisitos. Pero si yo no quiero, no me van a obligar. Entonces ese es el detalle. Que aquí no trabajamos con gente que sea perfecta. Trabajamos con gente que esté dispuesta a dejarse enseñar, voluntaria. Hermano, que el que está sirviendo, y no porque abrió la puerta y ve que está lloviendo se va a volver a meter. Tal vez si se mete es para ir a agarrar su carpita, ¿verdad? Su plástico. Pero esa es la meta. Entonces, ¿quién escoge a los líderes? Y entonces, ¿cómo escogemos al mejor líder? Pues no lo hacemos nosotros. El mejor líder él mismo porque aquí se va descalificando, uno se va descalificando y van quedando en una carrera de atletismo. Ve que salen 300 personas corriendo, pero una llega primero o dos llegan casi juntas. Pero entonces, ¿quién descalificó a los que no llegaron? Nadie. Ellos dejaron de correr. Entonces, es lo mismo para el evangelio. Usted es un evangélico creyente y usted está ahí sometido a la palabra del Señor hasta que usted quiere. Cuando usted decide salirse, nadie lo obliga. Y si alguien decidió salirse, podemos tener toda la voluntad de ayudarlo. Hermano, mira. Y él dice, mira, es que caí en la droga, yo es que ando en esto, soy borracho. Y entonces yo ya no puedo salir de aquí, soy una vergüenza para el Señor. ¿Qué dirá el Señor? Y usted puede decirle, mira, el Señor te perdona. Sí, hay oportunidad todavía, pero si Él no quiere salir de ahí, vuelvo y pregunto, al hijo pródigo, ¿quién lo fue a traer? Él solo regresó. ¿Verdad? ¿Verdad que cuestión de sentido común también? Si no, ya se hubiera quedado. Vamos, seguimos. La rotación de los grupos. La rotación de los grupos. Algo que ayudará a alcanzar la meta de reunión será no mantenerla estática. Es decir, rotarla en diferentes hogares de los miembros que participan en la misma. Esto hará factible que más personas puedan asistir y se podrá influenciar las familias de los hermanos a que sean anfitriones. Me detengo, esto es bien importante. La rotación de los grupos. Aquí nos están aconsejando que no tengamos prácticamente algo fijo, algo donde estar ahí. Allá de donde en nuestros países, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, allá todo el mundo casi es dueño de su casa, hermano. Y el que menos tiene es un lotecito así grande y un gran corredor, espacio y todo. Sí, exacto, vaya. Entonces es fácil, hermano, ir donde una persona, miembro de la célula, y el siguiente ir a otro lugar, ir a otro. Por ejemplo, yo quisiera llevarlo donde yo vivo todo el tiempo. Y entonces, pero a lo mejor donde yo vivo sí podemos estar. Pero van a haber un hogar donde dice el hermano, sí, no hay espacio. Si yo ahí comparto con otro hermano, con alguien que no es converso además. Entonces, ¿qué es lo que aquí está motivando a hacer? A que la reunión se mueva. Dice aquí mismo lo que hemos leído, para alcanzar a los familiares de aquel.
porque en esa casa hay gente que no es creyente. Y entonces dice, la siguiente la hacemos donde el otro hermano. Y así vamos a ir predicando aquí, predicando allá. Y no es necesario que vaya a tocar puerta por puerta. Prácticamente lo está haciendo. Y antes de que mal lo reciban, lo está dejando entrar un miembro de la reunión. Porque las familias siempre hay de las familias que no son cristianos y no vienen acá, pero yendo al hogar Ahí es donde van a ser evangelizados. Es lo que les decía los viernes allá, que se hacía en el hogar de cada miembro, que había campo, como dice usted. Ah, interesante. Los campos blancos, ¿verdad? ¿Así le llaman también? Sí. Así le dicen, a los campos blancos. Perfecto. Muy bien. Seguimos porque el tiempo es tremendo. Creo que hasta aquí vamos a llegar a las 7, pero dice la última, la importancia del seguimiento. Aquí estamos entrando, hermano, aquí, no estoy leyendo. Aquí estamos entrando en lo que es exactamente el trabajo que se hace en una reunión celular. Cuando yo miré este sistema de trabajo, a mí algo me hizo clic. No puede haber una forma más efectiva de evangelización a que vayamos a los hogares. O sea, dígame, mencióneme una. Me dice la radio. No, cuando oyen un mensaje, la cambian. Sí. La televisión, ahí está el programa de televisión. Pero este es algo personal. Sí, es cierto. Fíjense que en la célula aquí dijo que se debe trabajar para alcanzar un número determinado. Y aquí es donde no les cuadra a muchos cuando digamos, pongámosle número, unos 15, 20, unas 16 personas. Cuando ya somos constantes en ese grupo de 15 personas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Dividirla y mandar a otro. Ahora, a capacitar, dice aquí. Dice que el pastor deberá capacitar, pero aquí tenemos un lineamiento. Por ejemplo, aquí habemos muchos hermanos y varios que son de la misma reunión. Entonces usted está siendo capacitado. Pero ¿cuál es lo tremendo aquí? La llave que abre esto es la disponibilidad. Porque en la manera que usted diga, sí, trabajamos y vamos a trabajar en base a estos resultados. No, hombre, hermano, ahí sí agarrémonos porque ¿dónde vamos a meter la gente? ¿Verdad? Porque súper claro, cuando comenzamos a trabajar en esto, aquí habla de llevar estadísticas, porque vamos a mirarlos en las siguientes reuniones, vamos a mirar la forma correcta o la forma en la que se trabaja. Los que aplican este sistema al 100 no puede tener otro resultado que la ganancia de almas para el Señor. No puede haber otro resultado. Porque pero esto significa trabajo, significa trabajo, significa trabajo, significa trabajo, trabajo. Ahí métale trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo, desvelos. Pero, como queremos servirle al Señor, ¿quién dijo amén? Entonces, no es fácil, hermano, porque le dijeron a aquel muchacho, síguenos. Y dijo, con tanta riqueza que yo tengo, ¿y qué voy a hacer con esto que andan aquí? Entonces, eso es lo que cuesta dejar la comodidad, el confort. Pero si nosotros trabajamos, esta es una parte, aquí estamos entrando y en la siguiente vamos a entrar de lleno en lo que es la forma específica, ¿verdad? Así que, ¿preguntas? ¿Todo claro, hermano? Sí. Hermano Marvin. Quería comentar algo. Sí, hermano. De que realmente habemos 2, 3 de un mismo grupo, de una célula. Sí. Yo creo que si son más de 2, creo que se facilita el trabajo. Pero como hablamos anteriormente,
se necesita disponibilidad. ¿Estás dispuesto a hacer las cosas juntos? Así. ¿Alguien más? Manita González, una pregunta, ¿todo bien? Sí. Hermano Luis. Bendito sea el Señor. Qué bueno, hermano. Entonces, nos ponemos de pie, hermano. Y le voy a pedir a nuestro hermano Francisco. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo claro, hermano? Perfecto. Le voy a pedir que nos despida en oración, hermano. Por favor, hermano Francisco. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por este día. Hermano Misael, que Dios le siga bendiciendo, Señor, en gran manera, y para que le siga dando más conocimiento, para enseñar a cada uno, y así, Señor, llévanos con bien, Padre eterno, a cada uno, a nuestros hogares.